oportunidad de participar en un proyecto muy ambicioso. Participaban 14 países, estábamos representando el país. Ujú. eh, Estábamos también bajo la tutela de la OEA, que luego es incertidumbre de si era la decisión correcta, porque tengamos en cuenta también que en el círculo que uno se está moviendo en ese momento, todos tienen ese mismo mindset, Ujú. ¿sí? Sí. Hola Leandro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y muchas gracias por estar en el podcast. ¿Qué tal, Rodrigo? Lo mismo digo y muchísimas gracias por la invitación. No, es un placer conversar contigo porque tienes mucha experiencia en distintos ámbitos. Empezaste estudiando en la Universidad de Biotecnología y Ingeniería Genética entre el 2001 y 2006 y después también estudiaste biotecnología, industria y gestión de negocios allá por el 2013-2015. Después, como vamos a ir viendo, has trabajado en laboratorios académicos, como quizás es lo que más esperaríamos después de un background de ciencias. Has pasado por algunas startups en puestos importantes, inclusive como fundador, y ahora ya tienes una presencia mucho más de varios años como project manager, en temas de innovación, en temas de negocios y de partnerships estratégicos y de negocios. Pero empecemos por el inicio. Estudiaste biotecnología y ingeniería genética. ¿Qué te motivó, qué te llevó a ir por ese camino? Exactamente. Sí, como bien decís, estudié biotecnología y hice una especialización también en genética en la Universidad de Quilmes. Yo siempre de chico tenía mucho interés por el tema de la salud, el bienestar, y bueno, es muy normal enfocarse en lo que es medicina cuando somos muy pequeñitos, que lo primero que tenemos como referencia, pero resultó que en un momento cuando yo estaba tratando de decidir sobre mi carrera, una profesora mía me compartió esos famosos libros donde puedes ver todas las carreras que existen para poder elegir. Y fue muy interesante porque siempre para mí la medicina enfocada desde la genética, no quiero hablar, no quiero parecer muy viejo, ¿no? Pero en su momento no era algo tan común. Además, yo vengo de un pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires, y no estaba muy familiarizado. Pero bueno, empecé a ver el tema de medicina ahí y me encontré con la parte de genética también, que en ese momento se daba en un solo sitio al norte del país, y resultaba muy difícil llegar. Pero al leer, siempre me acuerdo de ese momento cuando leí la parte de genética, justo debajo había otra carrera llamada biotecnología, que yo no sabía ni lo que era, ni que existía. Y resulta que era genética más un montón de complementos más que se iban alineando, ¿no? Con las posibilidades de aplicar la tecnología, la biología en todos los sectores, ¿sí? Tanto en el de la salud, el de los alimentos, las plantas, los animales, los insectos. Y la verdad que me pareció súper interesante y a partir de ahí, bueno, empecé a buscar y hay una de las pocas universidades que habían empezado a dar esta carrera y bueno, eso fue la principal motivación, el hecho de tener muchas oportunidades de aplicarlo, ¿no? Buenísimo. ¿Y ya tenías algún ejemplo o influencia, quizás de amigos, de la familia, de qué involucraba esta carrera? ¿O que tú la descubriste y te aventuraste? En absoluto, ¿no? No tenía Ujú. ni referencias. Ya te digo, cuando ya después decidí estudiar esto y lo comentaba, la gente me preguntaba qué era eso, no entendían. Me fui solo a estudiar. Normalmente estamos acostumbrados a que por ahí con los amigos o grupos vamos Ujú. decidiendo carreras y Ujú. terminamos yendo dos o tres a un sitio y ahí me fue una aventura directamente solo a la capital a ver qué es lo que era, ¿no? Ujú. Y durante tus años de universidad, ¿cómo imaginabas, cómo pensabas que iba a ser tu trabajo profesional? ¿Y egresabas y qué tipo de trabajos te interesaban? ¿Qué tipo de trabajo habías visto si pensabas que eran más compatibles con tus intereses, con tus gustos? Muy buena pregunta, Rodrigo. Mira, la verdad, yo ya desde el principio con el enfoque de la carrera en sí, siempre pensaba en la aplicación de esa tecnología, ¿no? De estar a la vanguardia y tratar
de ser innovador y demás. Pero siempre desde el área, desde el ámbito académico, lo ujú, imaginaba, ¿sí? Estar dentro de la universidad, de una institución biomédica, de un laboratorio, de poder ir creciendo o haciendo carrera dentro y desde ujú, ahí llegar a algún momento donde decimos, bueno, yo estuve investigando sobre esto, este descubrimiento nos ha permitido solucionar algo, alguna necesidad, algún desafío o alguna motivación que tenga la sociedad, ¿no? ujú. Eh, Esa fue la primera situación mía. Buenísimo. Entiendo que más o menos entre el 2013, 2003 y 2016 tuviste exactamente eso, varios puestos de investigación en laboratorios, con enfermedades, incluyendo tu tesis doctoral. Pero Sí, exactamente. allá por el 2013 regresaste otra vez a estudiar, ahora biotecnología, industria y gestión de negocios, ¿correcto? Sí, exactamente. A ver, Ujú, por ahí tengo que hacer la salvedad de que yo empecé a hacer mi doctorado ujú, y no lo finalicé. Hice la primera etapa ujú, del doctorado. Y ahí fue en ese momento eh, que decidí hacer el switch en estudiar una especialización, ¿no? En la misma universidad relacionado con biotecnología, industria y negocios ujú, para tratar de ir un poco más allá. Eh, Porque, bueno, me encontré con esta situación de que lo que te decía antes, ¿no? La visión que yo tenía o el ujú, interés. Y, y, bueno, como sabemos todos en el ámbito académico, tenemos ese mindset muy mismo de la universidad ujú, de publicar para conseguir fondos para investigar, ujú, investigar para publicar y conseguir fondos. ujú, Y bueno, en mi situación se había convertido como un círculo vicioso en el cual, bueno, ¿cuándo voy a llegar yo ujú, a ver esa innovación realmente implementada en la sociedad? Y eso fue lo que ujú, me llevó también a poder especializarme. Primero en ujú, bioinformática, ujú, ¿sí? Yo tengo una especialización también en bioinformática que estuve participando en un consorcio de secuenciación de cultivos. Hicimos una publicación como autores en tapa de la revista Nature y demás. ujú, Eh, pero bueno, lo mismo, ¿no? Yo quería ir más allá de las publicaciones o la investigación tal como era. ujú. Buenísimo. Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo con ese círculo que describes, ¿no? De investigar, publicar fondos, investigar, publicar fondos, por ahí eh, enseñanza, mentoría de alumnos, etcétera. Pero normalmente es ese círculo el que define mucha, gran parte de la actividad académica en el día a día. Y Exactamente. además de ese círculo no sé si decirle vicioso o virtuoso, pero además de esa Grosso. experiencia, además de esa experiencia, ¿te acuerdas de alguna anécdota, alguna experiencia, algo más en esos años que también formaron tu decisión de mirar hacia ese nuevo camino? A ver, principalmente fue ese punto porque, Ujú, ya te digo, yo tuve la suerte o la oportunidad de participar en un proyecto muy ambicioso. Participaban 14 países, estábamos representando el país, ujú, eh, estábamos también bajo la tutela de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Entonces era un proyecto muy ambicioso, porque lo que nosotros ujú, estábamos haciendo básicamente era eh, como dilucidar el genoma completo de determinado cultivo para poder o mejorarlo o ujú, adaptarlo a otras zonas donde quizás era muy difícil cultivarlo y nosotros lo podíamos llegar a conseguir. ujú, Y de ahí se me fueron ocurriendo un montón de ideas, de propuestas o cosas que realmente yo quería que fueran mucho más rápido de lo que realmente el sistema nos permitía, ¿no? ujú, Por esta situación. Entonces eso me llevó a, bueno, yo quiero hacer algo más, y sumado al hecho de que yo trabajaba con muchos informáticos, era también la época donde la ujú, bioinformática tampoco era algo ujú, tan conocido, tan habitual, y me di cuenta también eh, que para hablar el mismo idioma muchas veces necesitamos tener ciertos conocimientos o formas de comunicarnos, ¿no? Más allá de que estamos en el mismo sector
sector de la investigación y somos equipos multidisciplinarios, que eso me parece estupendo. Ujú, Muchas veces el informático por ahí no habla el mismo idioma que habla el biólogo, o que ujú, el biólogo que habla el microbiólogo, o ujú, etcétera, etcétera. Y ahí me encontré también con esa parte de la informática y la biología, como que a veces era muy difícil. Entonces, ahí me di cuenta que me interesaba mucho ser como un catalizador, ¿no? ujú, ujú, Entre el laboratorio con la parte biológica, el informático con la parte de programación, para tratar de llevar mucho más rápido y adelante proyectos que se estaban tratando de, mm, de implementar. ujú. Sí, de acuerdo. De acuerdo, me quedo con dos puntos. Uno, lo que comentabas de los tiempos, ¿no? Que a veces en el mundo académico los tiempos son más Mm, pausados, las unidades de medida a veces son en meses, sino inclusive años. Y, exactamente. y también lo de esa analogía de idiomas, ¿no? O sea, todos hablaban español, todos hablaban con la misma jerga porque eran del mismo país, de la misma ciudad, pero a veces es necesario tener un traductor que haga justo esa analogía de catalizador entre distintas disciplinas para que todos puedan llegar al mismo punto. Creo que eso es algo Exactamente. muy, Sí, sí, muy sí. interesante. Ujú. Y quizás también no sé, una carrera, una profesión, un desarrollo que alguien podría seguir, ¿no? Dedicarse o ser este catalizador, como tú dices, entre distintas aristas para transmitir mensajes más claros. Exactamente. Sí, sí. Comentabas que habías empezado un doctorado y que no lo habías completado. Cuéntanos la parte previa del doctorado, ¿qué te motivó? Digamos, todavía estabas pensando en el mundo académico y por lo tanto lo entraste. Y también después, ¿cómo fue esa salida? ¿No? Ambas son decisiones muy importantes que mucha gente afronta o enfrenta. Y cuéntanos, ¿cómo fue, qué decidiste, qué pensaste, cómo fuiste afrontando cada uno de esos pasos? Asumirlo y después también dejarlo, que quizás pudo haber sido hasta más difícil. Sí, totalmente. A ver, Ujú, el empezar es, ya uno no ves, ya cuando estás entrando en la universidad y más en estos sectores de la investigación, ujú, uno ya está pensando en ese doctorado, ujú, por sí. varios aspectos, por lo que comentaba, por el académico, por el currículum, por el prestigio, porque te lo pide el sistema para poder seguir consiguiendo más puestos o poder pedir financiación, etcétera, etcétera. Ujú, Eh, Más allá de eso, obviamente a mí me interesaba mucho por el tema de poder practicar, ¿no? Más allá de ujú, la teoría, eh, poder practicar, implementar herramientas, hacer algo que realmente me permita seguir aprendiendo o generando conocimiento para mí, ujú, bueno, todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, ciencias ómicas, secuenciación en su momento también, que estaba en pleno auge, y quizás hoy estamos empezando a ver esos resultados. Era lo que realmente me motivaba más allá del título, ¿no? A mí yo sabía que ujú, eso me iba a permitir a mí aprender, entender y sobre todo lo que te decía antes, generar nuevas ideas, propuestas o cosas que en ese momento no se estaban haciendo y con esas tecnologías obviamente que se iban a poder implementar. ujú, ujú. Y, y el momento cuando ya decidiste suspenderlo o dejarlo, ¿cuánto tiempo había transcurrido? ¿Qué te preguntaste? ¿Cuáles fueron esas dudas que empezaste a ponderar en tu mente? Y también cuánto tiempo tomó. De repente tomaste meses en asumir la decisión, en conversarlo. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, es cierto lo que vos mencionabas antes, esa fue la parte más difícil. Ujú, Sobre todo ya por el mindset, ¿no? Que uno tiene y cómo lo viene pensando y cree y considera que tiene que ser esa carrera. Eh, Fue muy difícil, me llevó mucho tiempo, le estuve dando vuelta muchas veces. ujú, Em, yo hablo de mi situación personal, pero creo que es algo que nos involucra a todos.
muchas veces también estamos con el tema del qué dirán mis padres, qué va a pensar mi familia, Ujú, eh, va a ser un fracaso, tan- tanto tiempo estudiando hasta acá para esto, la inversión, un montón de cuestiones, sí. ¿sí? Que por ahí te generan ese miedo o esa incertidumbre de si es la decisión correcta, porque tengamos en cuenta también que en el círculo que uno se está moviendo en ese momento, todos tienen ese mismo mindset, Ujú, ¿sí? sí. Entonces sí, fue una decisión muy difícil, Ujú, pero bueno, traté también poner por delante lo que yo realmente quería o estaba buscando, y en ujú, ese punto fue más fuerte que lo que ya tenía establecido en un principio, y bueno, digo, me la voy a jugar, o sea... ujú, em, el no ya lo tengo y siempre hay posibilidad de volver en esa situación, ¿no? Pero no quiero ujú, quedarme con esa espina de que hubiese sucedido, sí. ujú, Y bueno, por suerte salió bien. Fue difícil, pero salió bien. ujú. En ese proceso de decisión nos comentaste el lado de la familia, el lado de la familia, el que dirán, ¿no? El Mm, esfuerzo, el tiempo económico, en fin, todo, todo lo que se suma. Otros jugadores también son los amigos, ¿no? Y también comentabas amigos, sí. colegas, personas del mismo entorno. ¿Crees que alguno de afrontar esa decisión en alguno de esos dos entornos es más difícil que en el otro? ¿Es más fácil comunicarlo y negociarlo con la familia que con los amigos? ¿O al revés? ¿O cómo ves esos dos mundos? A ver, yo creo que es muy buena pregunta esa. Ujú, Eh, sí tengo claro el tema del entorno, de a nivel universitario, los amigos de la universidad, si están en el mismo entorno, al menos que ellos estén planteándose la misma situación, es más difícil de que lo entiendan, ujú, ¿sí? ujú, Después la familia y los amigos en términos generales siempre te van a apoyar, ¿sí? Eh, pero yo creo que lo más importante en este aspecto es realmente pensar uno mismo desde adentro qué es lo que está buscando, ¿sí? ujú, Eh, tratar desde ahí encontrarle la vuelta con respecto a qué es lo que quiere, ¿sí? Si ujú, quizás ya tiene un propósito o está en la búsqueda de ese propósito, ¿sí? No es qué estoy haciendo, sino por qué lo estoy haciendo. ujú, ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente quiero para mí? ¿Cómo me imagino yo dentro de 2 años, 5, 10? Y a partir de ahí tomar esa decisión independientemente del qué dirán o de lo que pueden llegar a pensar los demás, ¿no? Sé que es muy ujú, difícil, a mí me ujú, resultó muy difícil y yo ya lo cuento con el periódico del lunes, como se suele decir por acá, ¿no? ujú, Pero trataría de hacer mucho hincapié con respecto a eso, ujú, ¿sí? Uno tiene que darse la oportunidad realmente de saber qué es lo que quiere y buscarlo, independientemente de cómo estén establecidas las leyes hasta ese momento. ujú. Y ahora ya como dices, mirándolo con el periódico de lunes, ¿cuáles crees cuáles crees que son los tabúes más difíciles en esa decisión que después te has dado cuenta que no son reales? Por ejemplo, alguien podría Mm, decir, deja el mundo académico por cuestiones financieras, porque las remuneraciones pueden ser más atractivas en otro mundo, mm, o por dificultad académica, ¿no? O sea, no puede más con la carga académica, con el estudio, con la lectura, etcétera, eh, o la flexibilidad de horarios, en fin. Creo que hay varios tabúes o varios preconceptos en el mundo mm. académico que son difíciles de romper y que son quizás las principales barreras ante este tipo de decisiones. Ya mirándolo hacia atrás, ¿cuáles dirías que que son esos principales tabúes que después te has dado cuenta que realmente no tienen asidero? A ver, el principal tabú siempre está en torno al currículum que va haciendo cada uno, Ujú, ¿sí? Muchas veces, de vuelta, el sistema lamentablemente está establecido de esa manera para muchas situaciones en las cuales estamos buscando nuestro futuro, ¿sí? ujú, Pero, yo- a ver, yo lo que te puedo decir es que el día de mañana nadie se va a acordar por tu currículum, ujú. Ok. ¿sí? O sea, la gente te va a recordar si fuiste buena persona. Ujú, No sé si esto deja muy en claro lo que quiero transmitir, pero voy al hecho de que más allá de que tengas todo el currículum habido y por haber, lo más importante es la experiencia que vos ujú, tengas, ¿sí? La que vayas adquiriendo.
hoy en día incluso si alguien tiene la oportunidad de pasar por una entrevista, se va a dar cuenta de que los mismos personas de los headhunters que existen están haciendo mucho más hincapié en esas soft skills que en Ujú, esas hard skills, ¿sí? Ver la gente realmente cómo se desenvuelve, cómo se comunica, cómo se adapta, ¿sí? Cómo empatiza, cómo maneja esa inteligencia emocional a la hora de trabajar en equipo, si podés trabajar de forma independiente, un montón de cuestiones. Y eso realmente es lo que eso te lo va a dar la experiencia, que vos tengas más allá de pensar en el currículum. Sí, ujú. la experiencia te hace el currículum, pero yo creo que hay que pensar desde la experiencia del currículum, no del currículum para traer la experiencia. Buenísimo. Sí, creo que es una excelente reflexión. Y vamos unos años más adelante, en el 2016, si no me equivoco, fue tu primer trabajo ya dejando el mundo académico, el mundo estándar, Mm. fue como project manager. Corrígeme si me equivoco. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo era algo totalmente nuevo? ¿Ya lo habías hecho quizás dentro del mundo académico? ¿Habías manejado algún proyecto, alguna cosa administrativa? ¿O simplemente fue un mundo totalmente nuevo, otro lenguaje, otras ideas? Sí, muy bien. A ver, yo de vuelta siempre muy inquieto desde la universidad misma, ya en cuanto tuve oportunidad, empecé a hacer prácticas. Yo iba laboratorio por laboratorio Ujú, presentándome. ujú, Recién empezado la universidad, entonces donde tenía una oportunidad hacía prácticas. Trabajé con liposomas en temas de cáncer, trabajé después la parte de microbiología y mecanismos de resistencia a antibióticos, que fue mi tesis de grado. ujú, Cuando empecé ya la parte de investigación y el doctorado era más en la parte de cultivos, como te había mencionado, y cuando hice el switch con respecto a la especialización en desarrollo de negocios e industria de biotecnología, ujú, el trabajo final de tesis lo hice en terapia génica, ujú, ¿sí? Y eso me abrió todo un mundo con respecto a la parte de biotecnología aplicada al sector de la salud, la medicina preventiva, personalizada. Entonces, cuando me vine para España, empecé a buscar proyectos más vinculados en ese aspecto, porque, bueno, obviamente era algo que me motivaba mucho. Eh, Sentía conexión también porque no principalmente por mí, sino por familiares o amigos cercanos con determinadas patologías, y que creía que realmente había todo un campo por descubrir ahí y cosas por hacer. ujú, Así ujú, que sí, en cierta forma fue algo bastante nuevo para empezar ujú, a implementar, ujú, ¿no? ujú. ¿Cómo viste esa transición hacia project manager viniendo de un mundo más científico? Porque también puede haber prejuicios de que project manager es un trabajo administrativo, de manejar documentos, de manejar el flujo de trabajo de todo el equipo, etcétera, pero no necesariamente desde el punto de vista 100% académico un trabajo tan estimulante o retador del punto académico. ¿Sentiste que eso también era un tabú? ¿Sentiste que eso era también una idea, un preconcepto no necesariamente cierto? Sí. ¿Tuviste alguna incomodidad en ese camino? Sí, al principio es como vos decís, ¿no? Ujú, Cuando alguien viene del área académica o de investigación más básica, cuando llegas a un enfoque mucho más empresarial o industrial, es como que, no sé, no tenés la experiencia, entonces, ¿qué estás haciendo por ujú, aquí, no? ujú, ujú, Eh, y al revés es exactamente lo mismo. Cuando alguien de la industria o empresa se acerca al laboratorio, al instituto biomédico o académico, es ujú, exactamente lo mismo. Sí. Eh, Fue un reto al principio, obviamente, pero bueno, yo siempre digo que hay que tratar de ver el medio vaso lleno y no el vacío, ¿no? A mí ujú, realmente los conocimientos, la experiencia o la formación en el ambiente académico ujú, me permitió, desde el lado de la industria, comunicarme muchísimo mejor con los ujú, investigadores, con esa parte para transmitir lo que realmente nosotros queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer, con qué propósito lo queremos hacer.
qué necesitábamos también para hacerlo. Y eso es como lo que te mencionaba antes, ¿no? Te vas dando ujú. cuenta que ahí la comunicación, hablar el mismo lenguaje, te facilita mucho las cosas y sobre todo que acelera procesos a la hora de llevar a cabo un proyecto de manera conjunta. Sí, eso está buenísimo también, porque al final también es saber las herramientas que tienes, las habilidades que tienes y dónde pueden aportar más valor. En ese momento Exacto. tú pudiste ser ese catalizador del que hablabas hace un rato y pudiste ser catalizador que llevó, imagino, varios proyectos que terminen de manera exitosa, que se cumplan todos los hitos, todos los objetivos, porque venías de esa experiencia, sabías el lenguaje, estabas aprendiendo el otro lenguaje y podías ser justamente ese catalizador. Exactamente. Cómo te recibió ese mundo? En el sentido de, bueno, venías del mundo académico, entonces se asumía que ya tenías mucho más conocimiento, un conocimiento más amplio, o quizás te recibió con un poco de recelo por que vienes de otro mundo, quizás no sabías todas las jergas, todos los conceptos del mundo más de industria o de desarrollo. A ver, quizás de mi parte era más el miedo que realmente cómo ha sido, ¿no? Ujú, A ver, hay dos cuestiones. Una cosa es con la gente con la que trabajás o está en tu equipo, que yo en ese ujú, sentido he sido muy afortunado porque me han enseñado mucho. Eh, el tema por ahí más difícil es en eso, ¿no? Tratar de hablar con la otra parte con la que querés trabajar, colaborar ujú, o llevarle un proyecto o una propuesta, como decías, que ahí es donde por ahí te dicen, bueno, pero pará, ujú, ¿quién sos? ¿Qué haces? ¿De dónde venís? ¿Sí? Eh, pero bueno, yo gracias a Dios del lado que me toca, con los equipos que me ha tocado trabajar y demás, que me han abierto las puertas y dado la oportunidad, incluso viniendo desde afuera, ujú, me han dado la oportunidad de aprender mucho, ¿sí? No es que me hayan dado todo en bandeja, pero sí en el sentido de enseñarme, de abrirme las puertas, permitirme también, como decías vos, ¿no? La parte de gestión, quizás a veces más de papeleo, documentación, financiación, certificaciones, requisitos, la ujú, parte más burocrática, ¿no? Regulatoria, etcétera, etcétera. Y ni hablar de patentes y ujú, demás. Eh, pero bueno, ya te digo, si tenés la suerte y la oportunidad de obviamente ir encontrando el lugar y sabiendo desenvolverte, es ir aprendiendo todo el camino. ujú, ¿Sí? No ponerte la traba del principio, decir, bueno, yo no sé, esto no lo hice ujú, nunca. No, siempre muy predispuesto ujú, para querer aprender, ¿no? Y si no sale mal, no sale bien, bueno, no es un fracaso, es un aprendizaje, tomarlo como un aprendizaje para seguir subiendo escalones, ¿no? Yo he pasado por todo, o sea, desde imprimir fotocopias, ujú, ¿sí? ujú, De reportes para pruebas genéticas, hasta colaborar en también los departamentos de marketing y comunicación, ujú, aprendiendo y entendiendo lo que se necesita para a la vez después pasar y colaborar también con los departamentos de ventas que están muy ligados, la parte de marketing y ventas están muy ligados, la parte operativa también, logística, mover muestras biológicas, ujú, renegando, como decimos, o ujú, aprendiendo sobre temas de documentos de aduanas. No es lo mismo ujú, dentro de España, la Unión Europea, con ujú, Latinoamérica o países con más restricciones. Entonces, todo ha sido todo ha sido un aprendizaje constante por los distintos departamentos. En ujú, definitiva, lo que te permite es después decir, bueno, qué me gusta, qué no me gusta, qué entiendo, qué ya puedo comunicar y a dónde me ujú, quiero posicionar, ujú. ¿sí? Y de ahí seguir avanzando. Pero Creo un que es, aprendizaje constante, yo creo que ese es el punto. sí, y permitirse, y que uno se permita ese aprendizaje, ¿no? Totalmente, A veces es difícil decir, bueno, no, ya estudié pregrado, maestría, doctorado, ya, ¿qué voy a estar empezando de nuevo? ¿Qué voy a estar aprendiendo este tipo de cosas? Y al final uno se puede perder de mucho. Es un poco, no sé si sea flexibilidad o humildad o aventura, pero siempre permitirse aprender un poco de estas de distintas cosas y ver hacia dónde lo llevan, si es que tiene el interés, por supuesto. totalmente, totalmente. Pero bueno, es una motivación para seguir creciendo y lo que Ujú, te decía antes, seguir avanzando y eligiendo el camino también.
ujú, Muchas veces si no lo probamos no sabemos ujú, realmente si nos gusta o no nos gusta. ujú, ujú. Sí. Y también debe ser difícil, digamos, para cualquier persona aventurarse con ciertas incertidumbres, ¿no? Empezar uno en un nuevo rol o en una nueva tarea, si lo podría hacer bien, si no lo podría hacer bien, si eso puede redundar en mi permanencia en esta empresa o no, o en mi remuneración, o en fin, mi prospecto de seguir creciendo. Eh, ¿Te has encontrado con esas dudas, con esos miedos? ¿Cómo los afrontarías? ¿Cómo podríamos pensar en esa línea? A ver, eso es una constante siempre que estamos en una situación o salimos de nuestra zona de confort, como se le Ujú, suele decir, ¿no? Como bien vos decías, Rodrigo, antes, está bien, depende de lo que quiera cada uno, lo que busca y demás, ujú, pero, pero yo creo que el miedo de eso siempre está. ujú, El tema es cómo uno eh, trabaja eso mentalmente para, para poder afrontarlo, ujú, ¿sí? Es imposible que vos sepas lo que va a pasar mañana, ¿sí? ujú, Es imposible. Es imposible lo que va a pasar la semana que viene. O sea, estamos, además en el mundo que nos ya nos movemos y en general en la vorágine en ujú, la que vivimos, va pasando todo muy rápido. Entonces, sí o sí todo es un aprendizaje constante. Nunca dejamos de aprender. En el área ujú, académica, nunca dejamos de leer papers, nunca dejamos ujú, de tratar de actualizarnos con las investigaciones, ya sea para hacer algo nuevo nosotros o para evitar hacer algo que hicieron los demás. ujú. Eh, entonces yo creo que va por ahí el tema. Buenísimo. Hablamos un poquito también de soft skills o habilidades blandas. Y una creo que es muy Sí. importante, no sé tú qué opinas, es el manejo de equipos. El manejo Mm. de equipos de personas, el manejo de personas que están en nuestro mismo nivel o trabajando para o con nosotros. Eh, ¿Dirías que o piensas que en la formación de ingeniería, en la formación de biotecnología, ya tenías exposición a estas habilidades? ¿La fuiste ganando conforme avanzabas en tu trabajo? Y si tienes alguna experiencia o recomiendas algún tipo de framework para mejorar nuestro manejo de equipos y de personas. A ver, experiencia, o sea, a nivel, cuando estamos estudiando en la universidad, hay un montón de herramientas que no nos dan en la formación, Ujú, ¿sí? Eh, Después en el ámbito académico es una cosa y después en el ámbito industrial es otra totalmente distinto. Eh, pero de vuelta, por cómo está constituido en un sector y en el otro. Pero bueno, habiendo tenido la experiencia en ambos, em, para mí lo más importante es eh, la empatía, ¿sí? ujú, Yo creo que independientemente del rol que ocupa cada uno, ya sea como director, como parte del equipo, como alguien que recién comienza o alguien que está haciendo las prácticas, ujú, eh, eso tiene que ser totalmente más horizontal que vertical, te diría. ¿Sí? Cada uno tiene sus responsabilidades, sus compromisos y objetivos, ¿sí? Pero en esos objetivos, en esas metas, todos estamos alineados en un mismo sentido. Entonces, ahí creo que desde el que tiene la mayor responsabilidad o experiencia, tiene que hacer mucho hincapié en inculcarle eso mismo a los demás, ¿no? Los que recién están ujú, comenzando. Entonces, yo creo que el tema de la empatía, de esto de ponerse también en el lugar del otro, entender muchas veces por lo que ha pasado uno mismo también, es fundamental, sobre todo ujú, para la unión del equipo, para trabajar alineados, la motivación, entender qué necesita el otro, dónde tiene su desafío y qué lo motiva, es clave. Eso es clave. Si ujú. vos Sí. vas adquiriendo la habilidad para manejar eso, es muy difícil que no consigas un equipo Ujú, exitoso. ujú. Sí, definitivamente creo que es sacarlo mejor o dar las herramientas para que cada uno pueda, en el equipo pueda desarrollarse, crecer y así aportar al Ese, trabajo colectivo.
Es eso que dijiste vos, darle las Sí. herramientas para que puedan crecer Ujú, junto a uno. ujú. Antes de seguir con el siguiente paso en tu carrera, ya en esta etapa, ¿en algún momento te encontraste con la duda de, ¿y si regreso a lo que hacía antes? ¿Y si regreso al mundo académico? Eh, ¿En algún momento o en algunos momentos te encontraste con esa duda? Sí, quizás más al principio cuando me empecé a aventurar en el mundo de las startups Ujú, o el emprendimiento, donde por ahí la incertidumbre es mayor, pero siempre es sabes que es una constante, que tenés que convivir constantemente. Eh, Decir, bueno, ¿y qué hago acá? Hay momentos buenos y malos como todo en la vida, de todo. ujú, Entonces decís, ¿qué ujú, hago acá? O sea, yo estaba en el laboratorio, tranquilo, pero después me pongo a pensar por qué tomé la decisión de pegar el salto y bueno, ahí es cuando realmente decís, todo está bien, vamos ujú, bien, seguimos bien, avanzamos. Pero bueno, siempre en ese sentido buscar también el apoyo de ese nuevo entorno que ya uno tiene para seguir avanzando, ¿no? ujú, sí. Buenísima manera de justo entrar al siguiente punto, las startups. Ya hablábamos en un momento de la incertidumbre y del cambio constante, que casi por definición es una definición de startup. Entiendo Sí. que lideraste dos, en una fuiste COO y en la siguiente fuiste ya cofundador entre el 2018 y 2021. Eh, ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a empezar algo nuevo? Porque ya venías del mundo académico, estabas en el mundo de industria y ahora es pensar una startup es otro rubro casi. ¿Qué te llevó? ¿Qué te motivó? ¿Cuáles fueron esos elementos que te invitaron a dar ese otro salto? Sí, a ver, ya ese mundo es más nuevo, disruptivo todavía, ¿no? Porque Ujú, la parte de emprender, de empezar proyectos de cero, de buscar financiación, hacer procesos de fundraising para inversores que ujú, quieran invertir en tu idea, es algo realmente desafiante y muy motivador a la vez. Yo realmente quería llegar a tener esa oportunidad. No pensé que el camino realmente me lo iba a permitir tan rápido, por así decirlo, pero bueno, se fue dando ujú, y realmente es muy interesante porque cada vez que vas empezando un proyecto, te das cuenta de que creías saber todo y no sabes ujú, nada, ujú, ¿sí? ujú, Pero bueno, creo que esa es la motivación para querer seguir aprendiendo y entender y rodearte de gente mejor que uno para que te ujú, puedan enseñar y seguir creciendo, ¿no? ujú. Eh, y la verdad que ha sido un viaje muy interesante. Eh, Imagino. ah, sí, sí, la verdad que sí. Ujú. Habiendo venido del mundo académico, donde digamos hay protocolos muy claros, hay procedimientos, tipos de estudio muy definidos y en el laboratorio más aún, protocolos muy estrictos de qué se hace primero, qué se hace segundo. ¿Cómo afrontaste, cómo conociste, cómo manejaste la incertidumbre del día a día en la startup? En que un día haces ventas, el otro día haces producto, el día siguiente pues estás levantando capital y no necesariamente con un guión. El pitch que le haces a una persona o alguien que puede darte de capital no es el mismo que le haces al siguiente. Y el camino para desarrollar el producto no necesariamente es lineal. Vas a hacer, vas a pivotear, vas a cambiar, quizás 180 grados. ¿Cómo sugerirías ver estos dos tipos de trabajo, uno muy estructurado y el otro no necesariamente tan estructurado? Bien, a ver, la principal diferencia lo veo en ese sentido, ¿no? De la estructura, del protocolo, de la necesidad de hacer las cosas de una sola manera para poder Ujú, alcanzar el objetivo principal, que es resultado de la investigación, para poder publicar, para poder conseguir nuevos fondos, seguir ujú, investigando o pasar a otra investigación. Eh, Esto es totalmente al revés, ¿sí? ujú, Acá es como que tenés que tratar de
lo antes posible ir validando hipótesis, ujú, ¿sí? Primero, uno, ¿cómo nacen principalmente las startups? Nacen de proyectos, ideas o incluso de cuestiones personales que le ha sucedido a alguien, como por ahí ha sido mi caso también en cuestiones de fertilidad, ¿no? Junto con mi ujú, pareja. Entonces, em, muchas veces pasa que decimos, bueno, tengo una idea buenísima, o sea, esto no puede fallar, ¿sí? ujú, Pero es una idea, hay que validarlo, ujú, hay que ver ujú, realmente quién lo va a usar, quién lo va a comprar, ujú, quién va a pagar por esto. Hay que ver si a nivel cultural también o al mercado se adapta lo que estás ofreciendo. A mí me han pasado cosas muy curiosas que entre Argentina o Latinoamérica y España creemos que hablamos igual, pero no hablamos igual. ujú. Sí. Eh, o con Estados Unidos, que a nivel salud digital es algo que está mucho más Ujú, arraigado, sí, y por ahí en otros mercados todavía es un poco más verde, está un poco más verdes todavía, son prematuros para implementarlo. Entonces, eh, había pasado de por ahí invertir mucho tiempo, recursos en hacer algo para prepararlo, ujú, ¿sí? Cuando realmente por ahí lo que tenés que tratar de hacer es decir, bueno, ¿qué es o sea, cuál es mi MVP, ¿no? ¿Cuál es mi producto ujú, mínimo viable? ¿O qué es lo mínimo que yo puedo hacer con la menor cantidad de recursos para ir validando, ¿sí? ujú, ujú, Esta idea que puede ser tranquilamente una encuesta que le hagas con 5 preguntas a quién crees vos que son tus potenciales clientes, ¿sí? Ese ujú, buyer persona que se le suele decir, y a partir de ahí vas moviéndote rápidamente y vas subiendo de a poco a medida que vas validando cada una de esas hipótesis, ¿no? Yo creo que esto le puede funcionar o va a cubrir la necesidad de estas ujú, personas. Ok, perfecto. Tu solución se adapta a la necesidad que realmente tiene esa persona y vas validando. Y a partir de ahí, bueno, esta gente le interesa. Ok, voy a desarrollar un poco más mi producto, servicio o lo que sea de base tecnológica o ujú, biotecnológica para que lo puedan ir testeando, a ver si realmente esto cubre esa necesidad. Entonces, esa iteración que hacemos constantemente te ujú, permite moverte a una velocidad y obtener respuestas a un ritmo que a nivel académico no lo solemos tener. Como decíamos antes, hay proyectos que llevan 2, 3, 5, 10 años o estamos todo el día investigando sobre eso. ¿Sí? ujú, Entonces, eso fue lo que a mí más me ha motivado, la diferencia más grande que he visto y la posibilidad de decir, bueno, ¿esto funciona? Sí, ¿no? Bueno, perfecto, avanzamos. Si no, pasamos a otra cosa. Y vamos, ujú. vamos subiendo y evolucionando, ¿no? Sí, de acuerdo. De acuerdo también con lo que dices, ¿no? Conversamos hace un rato de los proyectos pueden durar muchos, muchos años. Y no Mm, solamente los proyectos, a veces la idea o la planificación, ¿no? Se puede pasar en laboratorios o en grupos, meses o años, sí, planificándolo, pensándolo, poniéndolo en blanco y negro para buscar financiamiento, etcétera. Y de ahí el proyecto en sí tomará lo que demore. Pero toda la parte previa inclusive puede pasar años, mientras que en el mundo mm, startup que nos comentas puede ser más rápido. sí. ¿Cómo? Incluso, permitime que te Sí, haga sí. una salida. Eh, He tenido la oportunidad de participar en muchos proyectos en los cuales nacen como una investigación a nivel académico, Ujú, ¿sí? Que viene de muchos años, encontraron algo que lo creen que tiene un potencial para saltar a la industria ujú, y al momento de querer pegar el salto a esa industria, choca con la industria en el sentido de que hay muchas cosas por la forma en la que realmente se hicieron a nivel académico, eh, es como que prácticamente tenés que volver a hacerlo de cero, ujú, ¿sí? Entonces, va en línea con lo que también mencionábamos hoy, ¿no? Si ujú, nosotros por ahí a nivel académico o antes alguien o algo nos hubiese dicho, bueno, mirá, si el día de mañana querés investigar sobre algo que realmente brinde una solución, estaría bueno que tengas en cuenta estos aspectos, estos otros ujú. y aquellos como para que cuando llegue ese momento, durante el proceso, hayas podido invertir bien el tiempo o ahorrarte un montón de dinero también
ujú, y avanzar mucho más rápido. Entonces, a veces también sigo viendo todavía esas desconexiones entre querer llevar un proyecto o una ujú, innovación académica al mercado, ¿no? ujú. Perfecto. No sé si tienes alguna experiencia en ese sentido o algo que puedas compartir más específico, como que algo que se hizo en el mundo académico y después no pudo ser traducido en un producto, quizás porque era muy complejo, muy caro, no sé, quizás alguna No, experiencia que a puedas ver, comentar. no voy a hacer hincapié en alguna puntual, pero sí por ahí Ujú, investigaciones que han llevado 5 años con inversiones de $500.000, por ejemplo, financiación pública o ujú, pública-privada, que al momento de desarrollarla como una empresa, un producto, eh, salís al mercado a testearla y a querer venderla ujú, y no te la compra o la implementa nadie, ¿sí? ujú, Porque realmente por ahí has desarrollado algo o has empaquetado algo que quieres que el mercado lo consuma, cuando en realidad por ahí no has adaptado tu solución, no la has hecho a ujú, medida para cubrir esa verdadera necesidad, ¿sí? Y después entran todos los motores de aspectos y bueno, de precios, si realmente la tecnología es madura ujú, o puede escalar para que realmente llegue a todo el mundo, la puedan pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Otras cuestiones de ujú, patentes, cuestiones ujú. regulatorias, etcétera, etcétera. Sí, Pero suele suceder bastante, ujú, bastante eso. Pero porque hay una desconexión, ujú. ¿sí? Ujú. Sugeriría quizás siempre tener en mente ese potencial, traducirlo en producto y negocio y no necesariamente encaminarlo a ella al 100%, pero tener ciertas precauciones al momento del desarrollo de la investigación académica para que si eventualmente sigue ese camino, pues sea más fácil o con menos fricciones. Sí, porque, a ver, yo creo que todos somos brillantes en el aspecto de que hacemos investigación, queremos aprender y estamos constantemente buscando algo nuevo Ujú, que pueda tener impacto directo o indirectamente en la sociedad, ¿sí? ujú, Para nosotros, y yo ahora que tengo, gracias a Dios, una hija que va a cumplir 3 años, ujú, para las generaciones futuras, ¿sí? Entonces, yo si me preguntás si he hecho algo de menos, es el hecho de que a mí me hubiese gustado a nivel académico tener por ahí alguna materia, algún profesor o algún área que realmente me hablara de todo esto o ujú, me lo contara o me enseñara. Yo después decido si quiero hacerlo, seguir este ujú, camino o no. Pero ujú, sí tenerlo en ese momento presente, incluso tener la oportunidad de hacer algunas prácticas ya dentro de una empresa, una startup, un proyecto junto con algún emprendedor, por lo ujú, menos para entender un poco más la dinámica, porque bueno, son procesos largos, hay mucho dinero o inversión de por medio y ujú, yo creo que eso nos hubiese facilitado, a mí mismo me hubiese facilitado mucho el camino, eh, que obviamente no es fácil, ¿no? ujú. ¿Y por qué crees que quizás en ese momento y ahora quizás es menos medida, pero aún no es 100% implementable? ¿Por qué creerías que no se tocan mucho esos temas o no se enseñan o no son parte del día a día en la formación académica o en el trabajo académico? A ver, yo creo que también yo te voy contando cada una de mis etapas y en el momento que Ujú, yo me he ido involucrando han sido cosas bastante raras, ¿sí? O ujú, para unos, para mí por ahí pensar en el hecho de qué puedo hacer para por ahí innovar o hacer cosas nuevas, ¿sí? Que no haya ujú, hecho nadie. Eh, pero creo que también es por un tema de quiénes están manejando el sistema o hasta ahora incorporando lo que consideran que es importante. ¿Qué quiero decir con ujú, esto? Yo creo que hoy en día cuando hablamos de biotecnología, de secuenciación, de genética, de pruebas genéticas, ujú, ¿sí? O hablamos de bioinformática
o innovación o startups o emprendedores, es algo que ya las nuevas generaciones sí lo tienen más ujú, incorporado. Entonces creo que va a llegar a un punto, sí, que donde los funcionarios políticos o mismo profesionales que entren en el mundo académico a dirigir o a dar esas clases, lo van a empezar a incorporar porque ya lo traen incorporado dentro de su mindset, ¿no? ujú, Pero bueno, yo creo que es algo que se tendría que haber empezado a hacer de antes y ahora tendría que estar totalmente incorporado, ¿no? ujú. Hablemos un poquito de rigurosidad, en el sentido de, ya en varias partes de la conversación hemos hablado de los tiempos, que en el mundo académico pueden tomar más, en el Sí. mundo de startups pueden tomar mucho menos. Una crítica en ese sentido puede ser, o que he escuchado, es la rigurosidad. Que en el mundo académico, pues hay muchos experimentos, muchos controles, mucho validación de instrumentos, calibración de instrumentos, y puede generar la duda que en el mundo startup, al hacer las cosas un poco más rápido, no siempre se puede tener esta rigurosidad o ese detalle. ¿Estarías de acuerdo con ese argumento? ¿Piensas que sí, pero que no es necesariamente algo malo porque no se están, desvirtuando la ciencia o yendo en contra de ella o generando evidencia o información para el startup que no necesariamente es 100% confiable? Eh, a ver, es un tema importante, ¿no? Yo en términos generales lo que te puedo decir es que la tecnología va avanzando muy rápido. Ujú, Eh, ejemplo, la pandemia. La pandemia, podemos cuestionar el tema ujú, yo no quiero entrar en el tema de vacunas y demás. Lo que sí te puedo decir es que una situación que crítica para todo el mundo ujú, permitió acelerar ciertos procesos que antes se creían imposibles que se podían llegar a hacer, ujú, ¿sí? Ni hablar ahora todo el tema de salud digital, inteligencia artificial, que es donde más estoy enfocado en este momento, que te ujú, permiten hacer cosas en un solo clic, cuando antes por ahí tomaban días, meses o años, ¿sí? ujú, Y no me quiero meter en el tema de la computación cuántica también, que hay muchos proyectos que están hoy en día ujú, ya implementándose, o algunos colegas con los que yo trabajo, que realmente están permitiendo acelerar procesos de descubrimiento de nuevas vacunas, proteínas, etcétera, etcétera, y a una velocidad que es inimaginable hace un año, por ujú, ejemplo. ¿Sí? ujú, Entonces, por resumir, yo creo que la cuestión está en cómo nos actualizamos, ¿sí? En términos de condiciones, leyes, porque eso también ese es otro tema. En este sector donde somos tan innovadores, muchas veces vamos por delante de esas ujú, situaciones. Proyectos en los que he participado, otros con los que estoy asesorando ahora, están en esa situación en que están avanzando muy rápido con el tema de la inteligencia artificial y por ahí las leyes todavía no están establecidas con respecto a cómo se pueden implementar, que sí, que no, ujú, un cierto vacío legal ahí, que por ahí ahora lo estamos haciendo de esta manera y el mes que viene nos cambia ujú, absolutamente todo, ¿no? ujú, Entonces, creo que el punto está en cómo nosotros vamos evolucionando en esos aspectos para que las cosas se puedan hacer con ujú, ese rigor científico, pero no tengo dudas que hay cuestiones que se pueden hacer muchísimo más rápido. También con el ujú, tema de modelos digitales ahora, que se pueden hacer ensayos, eh, como se hacen en animales o se hacen en humanos, directamente lo puedes hacer con un modelo digital sin ni siquiera tener que poner en riesgo a un ser vivo ujú, y también con resultados mucho más rápidos. Obviamente después hay que validar, testear, hacer estudios en las distintas poblaciones donde quiera implementarlo. Perfecto. Pero hay etapas y procesos que hoy ujú. en día, si vamos combinando todas las tecnologías que existen, se pueden avanzar. De Es lo acuerdo. que estamos tratando de hacer nosotros, ¿no? Ujú, buenísimo. Ya desde el 2021 en adelante has tenido desarrollo profesional, puestos en temas de innovación, en temas de partnership estratégico y de negocios. Cuéntanos un poco de qué significa, cuáles son
las tareas o las actividades más comunes dentro de esta serie de puestos? A ver, básicamente en relación con todo lo que te venía contando y de ese aprendizaje constante, bueno, con una pandemia también de por medio, me he ido dando cuenta en este sentido de que lo que he aprendido me ha permitido entender Ujú, muchas situaciones, muchos roles, muchos perfiles, muchas conexiones entre el área de investigación, el académico, profesionales sanitarios, ujú, sí, médicos, entre todos los que puede haber, como matronas, le decimos aquí en España, psicólogos perinatales, ujú, fisioterapeutas, todo lo que te puedas imaginar, que he tenido la oportunidad de colaborar con todos ellos. Y obviamente la industria, ¿no? Las empresas o los objetivos que tienen. Entonces, eso me ha permitido a mí por ahí ser este catalizador, ¿no? Generar estos puentes entre todas las partes ujú, para estar todos alineados, ponernos de acuerdo, hablar un mismo idioma que permita esto, ¿no? Hacer esta investigación. Yo digo, son tres pilares fundamentales para mí, ¿no? La parte de investigación, la parte de desarrollo y la parte de promoción, divulgación, comunicación o labor educacional de esto que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, ujú, todas las partes tienen que estar alineadas en ese sentido para poder comunicarse, interaccionar y poder alcanzar esos objetivos. Porque vos puedes ujú, tener la mejor investigación del mundo, como te decía antes, ujú, pero si no lo desarrollás desde buen camino, teniendo en cuenta todos los aspectos, incluso legales, y no lo haces de la mano de los profesionales, que en ujú, la mayoría de mis casos son quienes lo terminan implementando, es imposible, no tiene ningún sentido. O por ahí llegás a esa etapa en el que lo querés validar porque querés que un profesional sanitario lo pruebe o lo implemente, y si te dice, no, mira, esto a mí no me interesa. Entonces, ujú, si no tenés todos esos aspectos en cuenta al momento de empezar desde la idea, es muy difícil que puedas llegar al mercado. Entonces, consciente o inconscientemente, los últimos proyectos en los que he participado siempre han ido en esa línea, ¿no? Y no siempre lo planteo de que busco potenciales clientes o consumidores, sino socios estratégicos, los partnerships, en el ujú, sentido de que de no ser algo puntual, sino ujú, cómo podemos ir estableciendo relaciones a largo plazo que nos permitan ir construyendo esa relación, ir aprendiendo e ir validando juntos un proceso que obviamente con esto, si le sumamos ujú, la parte de tecnología o inteligencia artificial, va evolucionando constantemente. Entonces tenemos que entender la necesidad, ¿sí? ujú. ¿Qué aspectos de ese trabajo, de tu trabajo actual, de tus relaciones actuales, dirías que son los más distantes o diferentes de tu formación inicial? Por ejemplo, aspectos legales, aspectos financieros, etcétera, que Sí, pues. sugerirías que personas jóvenes o personas estudiantes o personas que estén en esta transición, pues se enfoquen un poquito más, pues, que los estudien o tengan exposición, porque les va a ser muy útil. Sí, a ver, yo sinceramente, bueno, hoy en día tenemos un montón de formaciones, cursos online, Ujú, y me atrevo a decirte que el 110% de las cosas están disponibles o libres para aprender en Internet, ¿no? Yo muchas de las cosas de acuerdo, sí. he ido incorporando, ¿no? Entonces, más allá de los estudios, yo creo que lo importante es lo que te decía antes, tener una formación mínima, que creo que es la que tenemos nosotros a nivel académico, Ujú, y a partir de ahí, lo que a nosotros nos genere curiosidad, ¿sí? Porque la curiosidad que me ha generado a mí no tiene por qué ser la de otro, ujú, ¿sí? Pero lo que te genere curiosidad, que vayas por ello y que realmente lo pruebes, lo practiques, ¿sí? Después, si por ejemplo te empezás a meter en temas de financiación, ¿sí? Porque yo no tengo un estudio de administración de empresas. ujú, Sí he tenido que trabajar la parte de un cash flow, de un revenue, un break-even y todo lo demás. Eso lo he ido aprendiendo con la práctica, ujú, y las cosas que realmente me interesaban, bueno, ahí me formé, pero porque tenía interés sobre eso.
¿sí? O sea, no invertiría 15 años de mi vida estudiando para después hacer, no. ujú, Tengo la formación mínima y después desde la práctica y teniendo la oportunidad, lo que realmente me interese, me he seguido ujú, formando. ujú, Creo que es la mejor manera de avanzar, porque si en definitiva no, de vuelta lo mismo, si en un proyecto que estés, si tenés que hacer multitarea y te toca ujú, una parte que realmente no te gusta, ya está, listo. Dices, la ujú, próxima, mira, esto, yo prefiero enfocarme en esto otro. Y ya ujú, está, te ujú. olvidas, no hay problema. Buenísimo. Es verdad, creo que todo está en Internet, como dices. Y ahora, bueno, con los modelos de lenguaje uno puede hacer una pregunta y aprende una definición, aprende un ejemplo, y bueno, de ahí ya uno puede profundizar más según lo que necesite. Y en ese punto en particular, ¿cómo, cómo ves o cómo sugieres el nivel de profundidad y cómo sentirse con ello? Porque viniendo del mundo académico uno piensa que tiene que llegar a la profundidad máxima o muy, muy profunda en el tema, no estamos acostumbrados a pensar de esa manera, ¿no? Que dominar el tema de inicio a fin. Y a veces en este tipo de trabajos tan rápidos, pues tienes que saber la definición y un poquito más y algo técnico o algo práctico para desarrollarlo en el día a día. Eh, ¿En algún momento encontraste en ese aspecto quizás alguna disyuntiva? Siempre te has dicho, no, yo solo quiero aprender la definición y un poquito más y me quedo tranquilo. ¿Cómo llevamos eso? Y de vuelta, depende cada uno, los intereses que tenga y donde quiera profundizar, Ujú, ¿sí? Pero una cosa que yo te había mencionado antes que para mí siempre es importante desde la humildad que tenemos que tener todos, es complementarse, ¿sí? Con ujú, otros profesionales, colegas, amigos, con los que uno por ahí tenga la oportunidad de hacer cosas que sean bueno lo suyo, ¿sí? Yo siempre ujú, digo que yo quiero ser muy bueno en lo mío, pero trabajar con gente que sea muy bueno en lo suyo. Entonces, es imposible que todos alcancemos el éxito solos, ¿sí? ujú, Entonces, ahí es donde esto que te decía, si a vos hay una parte que no te gusta o una tarea que no te gusta, hacer, o sea, marketing, si no te gusta, bueno, tratá de sumar a tu proyecto una persona que sea muy bueno en eso. ujú, Yo tengo tener los conocimientos mínimos como para comunicarte o entender y de última también preguntarle y que te explique y a partir de ahí trabajar de manera conjunta. ujú. Por eso creo que siempre que podemos trabajar de manera independiente, hoy en remoto para algunas cuestiones es muy fácil, eh, pero los equipos multidisciplinarios para mí son clave, son Ujú, clave. Eso te potencia muchísimo, muchísimo más y te permite enfocarte en lo que vos realmente te querés enfocar. ujú, ujú. Buenísimo, sí. Complementarse a otras personas para poder sumarse, ¿no? Creo que ese es un mensaje importante de ser el mundo académico, de startups o de industria. A lo largo de En este... todos, eso en Sí, todos. sí, En la definitivamente. vida, Sí, y también en la vida privada también, ¿no? Con pareja, con amigos. exacto, Eh, sí, sí, tal cual. sí, 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 de acuerdo. En ese camino que nos has comentado, hemos pasado por varios puntos. ¿Qué es lo que has aprendido de ti? Algo que te haya sorprendido, quizás una habilidad de cambio, una habilidad de resiliencia, una habilidad de flexibilidad entre tantas cosas nuevas, quizás algo que te haya sorprendido que pensaste en tu juventud o en tus primeros años que no tenías o que no era tu fuerte. A ver, yo creo que la adaptabilidad, sí, creo que soy una persona que se adapta muy rápido al entorno donde se encuentra, ¿sí? Ujú, O sea, o sea, pensándolo ahora y teniendo en cuenta todo lo que me falta todavía por transitar, ¿no? Pero hasta ahora eso, la posibilidad de adaptarme a distintos entornos, distintos tipos de proyectos, distintos ujú, tipos de roles, mismo desde la transición de venirme de Argentina hasta España también, un proceso de adaptación muy importante, que bueno, ahí por suerte, gracias a Dios, con mi familia o mi pareja, ha resultado mucho más fácil, ¿no? Pero sí, la adaptabilidad, y creo que eso va también de la mano con la resiliencia que tenemos nosotros, ujú. los latinos principalmente, que estamos acostumbrados a atar todo con alambre cuando empezamos o con los recursos que disponemos, que creo que es muy general eso.
y creo que es una característica que nos ayuda mucho también, independientemente de dónde estemos. Ujú, ujú. Sí, de acuerdo, creo que es una característica Te regional. sentí identificado, ¿no? Que te reís. 100%, sí, 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 de todas formas. Si es que hay un estudiante o una persona ya con varios años de trayectoria profesional que quiere hacer un cambio del mundo académico al mundo de industria startup o de startup a funcionario público, en fin, un cambio que aparentemente es un cambio radical. ¿Qué sugerirías? ¿Cómo sugerirías afrontar esa decisión? Escribir en papel los pros y los contras, discutirlo, conversarlo, mandarse y probar, en fin. ¿Cuáles serían esas sugerencias que tú darías? Está bien, está bien. A ver, es cierto que yo al principio era una persona que leía mucho, Ujú, sí, estaba todo el tiempo leyendo, estudiando, por las calificaciones incluso y competencia interna de uno, ¿no? De querer ujú, saber todo. Pero sigo insistiendo que para mí lo más importante es la experiencia, la ujú, práctica, el hacer. Sí, eso no te lo enseña a nadie. Nadie te lo, ni la misma teoría por ahí que te pueden llegar a dar, te lo enseña. Entonces, eh, si alguien tiene la oportunidad, principalmente lo que yo trataría de hacer es una transición, en cierta ujú, manera. ¿Qué quiere decir con esto? Si vos por ahí desde el mundo académico tenés la posibilidad de proponer, que esto no pasa mucho, de proponer o acercar alguna propuesta, algún proyecto, algún emprendedor o alguna misma startup que esté trabajando en tu mismo sector, ¿sí? ujú, Puede ser la medicina personalizada, salud mental, cualquier biotecnología, lo que sea. Y empezar a tener esos primeros pinitos ahí, yo creo que eso mismo te va a ir permitiendo ver, entender cómo es ese mundo, cómo se maneja y evaluarlo, ¿sí? No creo que haya necesidad de pegar un salto así tan radical. Hay situaciones ujú, que lo ameritan, lo quieren o por ahí se lo permiten porque dicen, bueno, tengo los recursos como para tirar no sé cuántos años y me lanzo con mi propio proyecto porque estoy seguro de que también, ojalá ujú, fuese así. Pero bueno, en ujú, términos generales sabemos que no sucede, entonces yo trataría si uno tiene la oportunidad de ir, de probar y tener y que después esa transición eh, más lenta, que creo que ujú. ahí eso es muy enriquecedor, porque cuando realmente ya pegues el salto, vas a tener una experiencia y un mindset que te va a allanar muchísimo más el camino. Incluso Sí, a partir de ese proyecto, con posibles socios ujú, ujú. para emprenderlo, ¿no? Sí, me encanta esa sugerencia, creo que la comparto y me parece de acuerdo. Y creo que al final también una de las cosas más difíciles es empezar, es dar ese salto. Y Mm. por más que has hablado de una transición pausada, de a pocos, para el quien la hace puede parecer un salto olímpico. Por más que no estamos hablando de dejar de blanco a negro, sino una transición de pocos, de ir probando, de ir viendo, ir experimentando, para quien la hace se puede sentir como un gran salto olímpico y a veces hay que tomarlo y verlo en su real magnitud, que es una transición, que es un pequeño paso, que eventualmente te puede llevar al salto olímpico, pero ahorita por lo menos no lo es. Y en el mismo contexto, ¿recomiendas algún libro, sigues algún podcast, página, blog, algo que quizás te ayude a pensar en estos temas de transición, de manejo de incertidumbres, etcétera? Eh, Mira, seguir como tal en este momento no estoy Ujú, siguiendo uno puntual. Voy enganchando, obviamente, todos los podcasts que tienen que ver con emprendedores más recientes, porque, bueno, van contando más experiencias de ujú, lo que sucede en la actualidad, ¿no? Lo que hablábamos, esto va evolucionando mucho más rápido. Pero bueno, pero sí es cierto que a mí en un momento yo leí un libro que me llamó mucho la atención, que se llamaba Superinteligencia, ¿sí? ujú, De Nick Bostrom, que básicamente, o sea, no es un ser súper inteligente, sino que plantea el tema de cómo la tecnología nos va a cambiar el mundo y en su momento era como también una visión más de qué va a pasar en los ujú, próximos años, ¿no? Entonces, para mí fue un libro muy inspirador en el sentido
de pensar un poco más allá de lo que estaba sucediendo ahora y decir, bueno, en qué cosas, tecnologías o temas por ahí me puedo centrar que están marcando una tendencia y que realmente el día de mañana pueden tener mucho más posibilidades de implementarse, ¿no? Pero bueno, ese libro por ahí es uno de los que más me ha marcado de lo que he Ujú. leído. Y a partir de ahí, bueno, esto, ¿no? Las experiencias. Buenísimo. Bueno, Leandro, llegamos al final. Te agradezco enormemente el tiempo, la transparencia, la flexibilidad de comentarnos todas tus experiencias a lo largo de distintas etapas. Creo que a la audiencia, lo que nos escuche, le va a hacer mucho para pensar, para reflexionar y para tomarlo también en sus propias decisiones, lo que les sirva, con lo que se sientan identificados. Para cerrar, si quieres dirigirnos a tus redes sociales, alguna página, algún proyecto en particular. A ver, bueno, si quieren pueden seguirme en mi LinkedIn, que es Leandro Barreiro. Ujú, Y bueno, ahora hace poco hemos empezado un proyecto con unos colegas relacionados más con la parte también, ¿no? De BioGrow AI, ujú, tiene mucho que ver con el tema de la inteligencia artificial enfocado en el sector de la salud para obviamente acompañar a los profesionales los profesionales sanitarios en ujú, términos generales, desde médicos hasta especialistas, para obviamente tratar de complementarlos con ellos, entendiendo la necesidad que tienen, los desafíos y las motivaciones, que, que nosotros le brindemos estas herramientas de AI y ellos realmente se pueden enfocar en lo que ujú, realmente quieren, ¿no? Necesitan, que es ellos mismos, sobre todo, y a partir de ahí ellos estando bien con poder enfocarse en sus pacientes. ujú. Buenísimo, Leandro. Así Muchísimas que cualquier gracias. cosa que necesite, ahí estamos. Muchísimas gracias, Leandro. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao. A ti, Rodrigo. Adiós.